¿Quieres enviar comida, productos o dinero a Cuba y no sabes qué página usar para evitar perder dinero y tiempo? Bueno, familias, espero todo les vaya bien. Yo soy Luis Alquimista. Porque la realidad es esta. No todas las plataformas funcionan igual y lo que funciona para La Habana no siempre funciona para el resto del país, incluido Holguín. Hoy te voy a explicar cuáles son las mejores tiendas online para enviar productos a Cuba, cuáles son las mejores opciones reales del 2026 basadas en experiencia de usuarios y al final te diré cuáles usar específicamente en Holguín. Una de ellas está equilibrada entre precio, economía y seguridad. Así que empecemos. Primero tienes que aprender algo clave. El problema no son las páginas, es la logística de la isla, la logística de Cuba. Falta de combustible, problemas de transporte, alta demanda. Esto afecta a todas las plataformas. Pero ya, comencemos. Tipos de servicios. Tiendas online. Tú compras, ellos entregan. Ejemplos, las más famosas: Supermarket, Alawao y Catapult. Este formato es mucho más fácil, pero tienes un menor control sobre los productos. Otro tipo son los Marketplace. Aquí ya hay varios proveedores. Ejemplos sería Envíos a Cuba, Combo 53 y otras. Tienen más variedad y tienen mejor disponibilidad. Tercer tipo, agencias en las que envías tú. O sea, ellos mueven tu paquetería. Ejemplo, las más famosas sería Cuba Max y Gran Azul, aunque existen otras también que verás a lo largo del video que te vas a dar cuenta que quizás sean mejores. Ahora hagamos una comparativa real de las experiencias de usuarios publicadas en la plataforma y publicadas en redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, X. Empecemos con Supermarket 23. Es una de las más famosas y de las más usadas. Es bastante confiable, pero es cara y muy ocasionalmente faltan productos por provincia. Conclusión simple, es buena, pero no perfecta. Alawao es otra bastante, pero bastante popular. Es muy rápida, funciona muy bien en muchas zonas del país, pero si dije que Supermarket es cara, esta suele ser muy cara. Y otro detalle es que a veces divide las entregas. ¿Qué significa esto? Que tú haces un combo de cosas y puede ser que te llegue en 2 envíos. Como conclusión tenemos que esta vendría siendo muy rápida, pero a la vez muy costosa. Catapult. Catapult no es tan popular, pero sí se ha ganado un puesto en esta lista bastante importante. Es rápida, tiene precios económicos, pero depende mucho del stock. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tienen los productos online pero no los tienen en stock, ¿ok? Se agota con mucha facilidad debido a lo que vimos al inicio de la alta demanda. Como conclusión, es buena alternativa realmente. Envíos Cuba. Envíos Cuba se está haciendo popular últimamente. Es fácil de usar, buena disponibilidad, pero depende mucho del proveedor. Sin embargo, como conclusión tenemos que sería una de las más equilibradas en cuestión de calidad, precio y economía. Aquí tenemos dos. Dime Cuba y Cubayama. Son dos plataformas diferentes, pero las uniremos porque son bastante, pero bastante similares. Estas sí son bastante estables. ¿Qué significa esto? Que los productos suelen mantenerse bastante tiempo en stock porque tienen buenos proveedores que mantienen este stock lleno. Es una de las más usadas fuera de la capital. Aquí es donde viene el problema, que los precios son en combos y suelen ser bastante elevados. Como conclusión tenemos que es una de las más seguras, pero no es de las más baratas. Entramos ahora en Cuba Max y Gran Azul. Estas son las ideales para enviar paquetería. Y cuando digo paquetería, también digo dinero. Como problema tenemos que son más lentas porque obviamente traen paquetería, no tienen stock, etc. A pesar de que sí tienen equipos en stock, pero suelen ser por envío y es bastante complejo. No siempre son fiables a la hora de enviar comida, ¿ok? Porque demora bastante tiempo en llegar. Como conclusión tenemos que es muy buena para envío de paquetería, pero no así para supermercados. Como conclusión general, en Cuba entera,
No existe una plataforma perfecta, pero si tuvieras que elegir, te voy a dar aquí algunos datos. La más equilibrada vendría siendo Envíos Cuba. La más rápida sería Alawao. Y la más confiable, por clásica y por experiencia, sería Supermarket 23. Ahora vamos, envíos específicos a la provincia de Holguín, que es donde yo vivo. Aquí es donde muchos se equivocan. Holguín es un mundo aparte. Holguín no funciona igual que La Habana. Muchas veces se ha catalogado por los propios holguineros como la República Independiente de Holguín, porque nada de lo que pasa en Holguín es normal al resto del país. Holguín tiene menos entrega, más retraso y mucha menor prioridad en las páginas que les mencioné anteriormente. Aquí básicamente va a ganar quien tenga presencia local y quien tenga mejor el stock, dígase precio y calidad del producto. Al final del video te voy a estar dejando la que creo que sea la mejor de la mejor. Como primera opción sería Envíos Cuba. Tiene proveedores dentro de la provincia, tiene menos dependencia del transporte y tiene una mejor estabilidad. Actualmente es una de las opciones más seguras, pero no es la que te voy a recomendar en el día de hoy. Como segunda opción tendríamos a Alawao, que también tiene presencia local, que es mucho más rápida, pero es muchísimo más cara. Esta sería ideal si tienes urgencia, pero igual te digo que no es la mejor. Dentro de las opciones poco conocidas te traigo dos. Te traigo Fagales 360, que opera directamente en Holguín, las entregas son rápidas y locales, o sea, no depende del transporte, y lo principal es que no depende de La Habana. La segunda te la voy a dejar al final porque voy a indagar en ella. Ya para enviar cajas, sí sería mejor Holguín Travel Service. Es bastante conocido, tiene bastante fama acá, aunque los precios son bastante inestables, sería la palabra. Es muy bueno para paquetes enviados desde Estados Unidos, pero es mucho más lento en la función online. Te digo, las menos recomendadas para Holguín serían Supermarket 23, a pesar de ser la más popular, es la menos indicada. ¿Por qué? Porque se centra mucho en La Habana, tienen mucho público en la capital y le quitan prioridad a las provincias. Cubamax sería inconsistente a la hora de tener stock, a la hora de productos específicos. Y Catapulc depende absolutamente del transporte. Si el transporte está bueno, te va a llegar rápido. Si el transporte está malo, muchas veces tarda muchísimo en llegar. Ahora te voy a hablar de la opción más económico, equilibrio, vamos a decir que la mejor opción. En estos momentos, la mejor opción para enviar productos directamente a Holguín sería Combos 53. Bastante fácil de hallar, combos53.com. Súper simple. El link te lo dejo en la descripción y te aclaro desde ahora que yo no estoy ganando nada con esta tienda online. ¿Por qué digo que es la mejor opción? Lo principal que tiene es que una de las personas que está involucrada en esta página web, yo personalmente la conozco y confío en él. Por esto te estoy diciendo que viene de cerca, la recomendación viene de cerca. Yo obviamente cuando veo la página automáticamente empiezo a investigar sobre el tema porque es difícil encontrar una página online cubana que te permita hacer este tipo de envíos a precios económicos y con una velocidad en tiempo récord. Esta página, Combo 53, te da la posibilidad de pagar en múltiples monedas. La variedad de productos que tienes es bastante extensa y todas están en el stock directamente en Holguín. ¿Qué significa esto? Que lo que es para la provincia de Holguín y el municipio principalmente, el producto te puede llegar incluso el mismo día de pedido. Esto, pocas plataformas lo tienen activo, al menos para la ciudad de Holguín. Tienen productos en formato combo que te hacen rebajas, cosas que ninguna otra plataforma llega a hacer. Tiene productos en formato pequeño para hacer compra pequeña y productos a nivel industrial. O sea que puedes comprar productos por caja, por sacos, etc. La mayoría de los productos son importados directamente y almacenados en la misma provincia. Tiene desde productos cárnicos, leche, sal, huevos, hasta regalos, perfumes, etc. Mantiene el formato de producto independiente, de combo y de supermercado.
así como bebidas, perfumería, electrodomésticos y sistemas solares. ¿Qué significa esto? Que no solamente en esta plataforma vas a poder enviar comida, vas a poder enviar equipos electrodomésticos, sino que también puedes hacerle a tu familia el maravilloso regalo de un día, mandarle un kit solar completo. Cuando digo mandarle sería pagarlo desde el exterior, porque ya el kit está aquí. Simplemente usted paga por allá y en menos de 24 horas va a tener tu familia la independencia del sistema energético nacional. Algo que realmente es lo que soñamos todos. Y bueno, pues nada, espero te haya gustado este video. Espero que si llegaste hasta esta parte del video, me vas a dejar el emoji de la carne y el huesito en los comentarios. Así sabré que llegaste hasta este punto del video. Y sin más, espero haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirte, dejarme un buen like si te gustó y un comentario sobre qué tema te gustaría que tratara de este formato. Así que pues nada, Dios les bendiga muchísimo más y hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.